Bien, corresponde ahora analizar o justificar la continuidad de la función definida de esta manera en el intervalo -4, 2 cerrado. Para ello debemos recordar que una función es continua en un cerrado si es continua en el abierto y continua a derecha e izquierda en cada uno de los extremos del intervalo. Entonces miraremos principios que sea continua en el abierto, es decir, en el intervalo -4, 2 abierto. En el intervalo -4, 0, como está definido en dos partes, tenemos que analizar en dos partes. En el intervalo -4, 0 abierto, decimos que es continua por tratarse de una raíz y esa función donde está definida es continua. Esa justificación tiene que estar bien escrita. En el intervalo 0, 2, vamos a ver que la función es continua porque también se trata de una raíz que está definida en ese intervalo. Esa es la justificación. La función es continua porque es una raíz en un intervalo donde está definido. ¿Y qué pasa entonces? Lo único que nos falta del intervalo -4, 2 abierto, el único punto que nos falta analizar es el x igual a 0. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo analizamos? Lo analizamos con la definición de continuidad, que debemos recordar las tres condiciones que debe cumplir una función para ser continua en un punto. Debe existir la función en el punto, debe existir el límite para x tendiendo a ese punto, y además, si al primero le llamamos resultado 1, resultado 2, el resultado 1 tiene que ser igual al resultado 2. En ese caso, y solamente en ese caso, decimos que la función es continua en x0, en x sub 0, ¿no? En x igual a 0, para nuestro problema, veremos qué pasa. ¿Cuánto vale f en ese punto? Lo leemos en esta definición, raíz de 4 da 2. Para calcular el límite vamos a tener que analizarlo por derecha y por izquierda. El límite para x teniendo a 0 por izquierda de f de x, lo calculamos de esta manera, obtenemos 2. El límite para x teniendo a 0 por derecha de f de x lo vamos a calcular con la otra definición, porque tiende a 0 por los más grandes que 2, utilizamos esta definición, pero de todas formas el límite es 2. Como estos dos valores son iguales, podemos decir que existe el límite para x tendiendo a 0 de f de x. Con esto cumplimos la segunda condición. La primera ya estaba cumplida la primera, está cumplida la segunda. Entonces, como tercera condición del análisis de continuidad, podemos decir que 1 es igual a 2. Por lo tanto, f es continua en 0, en x igual a 0. Si es continua en x igual a 0, como es continua en el resto de los puntos del intervalo abierto, es continua. Entonces acabamos de ver que es continua en todo el intervalo, podemos decir. Entonces f de x es continua en -4, 2, que es el intervalo abierto. ¿Cómo analizamos para analizar los extremos? Bueno, la continuidad en el extremo -4, tenemos que ver cuánto vale f en -4. Para eso utilizamos esta definición y bueno, vemos que f en -4 vale 0. F en -4 vale 0. Primera condición está cumplida. El límite para f de x teniendo a -4 por izquierda, utilizamos por izquierda porque es el extremo inferior del intervalo. Vamos a usar esa definición de la función, va a dar 0, el límite existe y da 0, y nuevamente, como el valor de la función en el punto es igual al límite, entonces podemos decir la función es continua a izquierda en x igual a -4. Entonces esta condición le vamos a poner 2 romanos, a esta le vamos a poner 1 romano, y análogamente, y como ejercicio para el alumno, vamos a dejar el análisis de la continuidad a derecha en x igual a 2. Se realizan estos tres mismos pasos, cambiando los valores por supuesto, pero vamos a llegar como conclusión a que f de x es continua a derecha en x igual a 2, y esto le ponemos 3 romanos.
Finalmente y como conclusión podemos decir por 1 romano dos romanos en este caso y 3 romanos, como se cumplen las 3 condiciones solicitadas, es decir, la función es continua en el abierto y es continua a izquierda en un extremo y a derecha en el otro, entonces podemos asegurar que f de x es continua en el cerrado menos 4, 2. De esta manera se justifica la continuidad en un intervalo cerrado, viendo la continuidad en el abierto para todos sus puntos y en los extremos a izquierda en uno y a derecha en el otro.